Bienvenidos a un nuevo capítulo de Puente B TV. Recordando que estamos acá, en los estudios de Universidad de las Américas. Tenemos un programón. Primero vamos a tener a Micrópolis. Luego nos acompañará nuestro amigo Michael Avilés, que es de la casa, es un ex panelista de Puente B, donde hablaremos del deporte, de la vida sana. Y también hablaremos de educación pública, todo el tema de calidad y todo lo que viene en materia de educación pública futura. Y bueno, terminaremos con la banda Rinoceronte, banda nacional emergente de Puente Altina. Así que síganos y hágale play y compartan. Ya estamos de vuelta acá en nuestro primer bloque de Puente B TV. Recordando que estamos acá en los estudios de Universidad de las Américas. Y para empezar este gran capítulo, nuestro cuarto capítulo, tenemos grandes invitados. ¿Cierto, Claudio? Así es, JP. Hola, amigos de Puente B. Hoy nos acompaña un colectivo llamado Micrópolis. Ellos son un colectivo que se encarga del archivo visual de transporte público de Santiago Valparaíso, principalmente, pero están abarcando todas las zonas del país. Historiadores también y amigos de esta causa. Nos acompaña entonces Simón Castillo, Marcelo Mardones y Waldo Vila. Muchas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos, Gracias. chiquillos. Cuéntanos un poquito, no sé, Simón, cuéntanos un poco, con el micrófono siempre, ¿por qué, de dónde nace Micrópolis? Mira, para aceptar una versión resumida, nosotros nos conocíamos desde los años de la universidad, desde el pregrado, pero fue a partir de que ingresamos al doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica, el año 2006 en mi caso, 2009 en el caso de Waldo y Marcelo, que empezamos a darnos cuenta que había un enorme vacío sobre un problema que era muy contemporáneo, muy contingente, como era el transporte público. El año 2007 se había implementado Transantiago y nosotros nos dimos cuenta que realmente no solo no había resultado como se esperaba, sino que había una falencia de memoria histórica sobre este problema urbano, sobre esta cuestión que afecta a todos los ciudadanos, a gente rica, pobre, clase media. La verdad es que no había ninguna, o muy poca, reseñas históricas que nos dieran como algo sólido, una cuestión sólida para empezar a entender qué había pasado en nuestras ciudades respecto a eso, y nos dimos cuenta con el tiempo que Transantiago simplemente fue el final, o diríamos un elemento más de una larga historia de sinsabores, por así decirlo. Del transporte de público. Perfecto. Micrópolis, ¿cuándo nace oficialmente como colectivo? O sea, me dijiste el Transantiago como punto de vista inicial, pero Micrópolis, ¿cuándo nace? Mira, el año 2011, nosotros, el 2010 en realidad, decidimos postular justamente en el marco del doctorado. Yo estaba realizando una tesis sobre trabajadores tranviarios y en ese momento comenzó a aparecer una gran cantidad de material fotográfico en torno al tema del transporte público. Yo revisando distintos tipos de fuentes, revistas, archivos fotográficos del Museo Histórico, de la Universidad de Chile, fue apareciendo mucho material relativo, fotografías principalmente, pero también, no sé, desde cómics, claro, iconografía, etc. Entonces, en esa reunión de material nos llevó que en un momento decidiéramos y planteáramos en realidad la posibilidad de hacer un relato histórico sobre la evolución del transporte público en Santiago. Y así, a través de un Fondart, nos pudimos publicar un primer libro el año 2011 que justamente tenía por nombre Micrópolis, Historia Visual del Transporte Público de Santiago, y ese fue el comienzo de nuestro trabajo a partir de ese texto, y de ahí hubo una continuidad por medio de redes sociales y después una serie de Fondart más que nos han permitido mantener hasta el momento del trabajo. En ese sentido, Waldo, cuéntanos un poquito, a ver, es súper entretenido el tema porque claramente el transporte en general, si lo vemos, estaría el transporte público, en este caso de las micros, también estaba el transporte en tren antiguamente, que está todo ahora en la actualidad.
Cuéntanos, ¿cuáles son los principales hitos del transporte en general en Chile? Porque ustedes, yo sé que han hecho todo, recabado un poco de información, si nos pueden contar y contar a la gente también, y así de a poquito vamos entrando a las publicaciones que han tenido. Bueno, los hitos corresponden un poco a los medios tecnológicos que han funcionado. El primer gran hito es pasar desde el coche colonial, el coche tirado por caballos, al carro de sangre. El carro de sangre era un tranvía tirado por caballos, pero que se movilizaba sobre rieles. Entonces eso reducía el roce y por lo tanto podían llevar más carga, y ese realmente es como el primer sistema de transporte público moderno. De ahí viene 1900, esto empieza en 1857, somos la tercera ciudad de Latinoamérica, después de Río de Janeiro y Buenos Aires, en tener este tipo de sistema. Después viene 1900, que es la irrupción del tranvía eléctrico, que toda esta red de carritos que antes eran tirados por caballos se electrifica y empieza a recorrer la ciudad expandiéndose más o menos hasta el año 50. Y en ese sentido, Waldo, ¿fue primero en Santiago o en Valparaíso? Primero siempre Santiago, pero Valparaíso muy seguido. O sea, por ejemplo, estamos hablando de 1857 en Santiago, 1863 en Valparaíso. Por ejemplo, la electrificación de la red tranviaria en 1900, en Santiago 1903 en Valparaíso. Sí, es decir, los procesos van muy de la mano en ambas ciudades. Y después, bueno, te lo planteaba porque siempre llegaba primero, como estaba el puerto, llegaba ahí la tecnología y de ahí se venía para acá. Tú me decías que ya venían los tranvías. ¿Y de ahí cuándo cambia al petróleo? El petróleo es un cambio más bien paulatino, es como entre los años 10 y 30, es 2 décadas donde los automotores empiezan a ganar terreno, pero obviamente conviviendo con los tranvías hasta el año 60, cuando es realmente el avance de los buses. Claro, eso te iba a preguntar, ahí recién empezamos a ver, o en esa época se veían los primeros buses, claro, en paralelo a los tranvías. Claro, y funcionaron durante 3 décadas más o menos entre ambos. Y después el último gran hito, el metro. Obviamente, el metro claro, como un nuevo tipo de tecnológico. Entonces, como que los grandes cambios en el transporte están marcados por el inicio o la operación de nuevas tecnologías. Oye, y en ese tiempo ya hablábamos de algo de crisis del transporte, pese a la población quizás, o lo que estaba diseñado, que obviamente el metro que llegó alrededor del año 70, o sea, entre el año 30 y el 70, bueno, alrededor de 40 y tantos años. ¿Pero se hablaba de crisis en ese tiempo por la cantidad de gente que transportaban? ¿O esto fue un tema nuevo ya con la población chilena que fue creciendo, etcétera? No, sin duda. De hecho, lo que tú señalas de una crisis del transporte para nosotros fue una de las principales conclusiones a la que llegamos el 2011 después de nuestro primer libro. Es decir, que hemos vivido en una permanente crisis del transporte público en Santiago y también en otras ciudades del país. Esto se remonta más o menos a las primeras décadas del siglo XX. Dado el crecimiento de las ciudades, el crecimiento de Valparaíso y Santiago, la explosión demográfica que van viviendo, ya hacia los años 30 se empieza a hablar del denominado problema del tránsito. Así se le denominaba, es decir, personas colgando de los tranvías, mal estado de los mismos, congestión vehicular, tranvías que no llegaban a la periferia, sino que lo hacían los automóviles a diésel, o mejor dicho, las llamadas góndolas, que eran camiones adaptados para servir de locomoción colectiva. Eso servía a la periferia y el centro más bien eran tranvías, pero tanto uno como otro eran calificados de deficientes en su servicio. Y por lo tanto estamos hablando de una crisis que dura o que se prolonga más o menos desde hace unos 80 años o más. Podríamos hablar de que es permanente. Podríamos hablar que con ciertas alegrías, con ciertos ciertas éxitos, mejoras, ciertas mejoras puntuales, claro. Hay elementos que han subsistido lamentablemente como cuestiones deficitarias que no hemos logrado resolver como sociedad. Por eso es un problema de largo aliento esto. Y ahí, bueno, claramente el transporte cumple roles de dimensiones sociales gigantes, ¿cierto? ¿Cuál ha sido el rol en ese sentido, Marcelo, el rol del sector público y el sector privado en Chile en este proceso y quizás generado lamentablemente y que la gran crisis que nosotros más contemporáneas fue el Transantiago, que quizás no se logra visualizar y han quedado todo esto... O uno podría pensar que siempre ha sido privado también el transporte. También. Bueno, mira, las primeras iniciativas que contaba Waldo, por ejemplo, tanto la llegada de los tranvías sangre como la electrificación del mismo sistema e incluso los autobuses, inicialmente son iniciativas privadas, aunque obviamente las autoridades municipales
tienen una serie de reglamentos que se van construyendo en el camino mientras van llegando estos medios tecnológicos. Las autoridades locales son inicialmente las encargadas de ejercer o entregar concesiones o generar reglamentos para regular este tránsito. Pero las iniciativas son iniciativas privadas, son empresas, capitales ingleses, capitales alemanes, en el caso de los tranvías, o capitales locales de pequeños empresarios, en el caso de los autobuseros que van haciendo. Solamente hacia finales de la década del 30, y justamente en medio de las discusiones en torno a esta cuestión del problema del tránsito, el Estado, también a la par de todos los procesos sociales que está llevando estos cambios del Estado, este nuevo Estado desarrollista que va avanzando, comienza también a poner cierta atención en el tema del transporte. Y eso se va a concretar cuando finalmente en el año 45 el Estado compre los bienes tranviarios de la principal empresa de Santiago y Valparaíso, y a partir de ahí el Estado cree una empresa de transportes pública y estatal que va a existir durante casi 4 décadas, que primero se llama inicialmente Empresa Nacional de Transporte, una empresa de carácter mixto, porque todavía los capitales norteamericanos a los cuales se le había adquirido los bienes tranviarios seguían teniendo cierta propiedad, pero que en 1953 ya pasa a ser propiedad del Estado plenamente. Entonces el Estado ahí en ese momento ya tiene una presencia que después se va a continuar con el medio del metro, también una iniciativa estatal, pero posteriormente también acusando los cambios políticos que ocurren en el país, a los cuales el transporte sin duda no es para nada ajeno. La empresa de transportes desaparece en el año 81 en dictadura, y hasta ahora la única participación que tenemos en transporte público del Estado urbano sigue siendo el metro. El metro. Claro, que también tiene un componente privado. Yo quería hacerte una consulta con respecto, porque evidentemente al principio, y un poco porque me imagino que era, o sea, no me imagino, debe ser así, porque era la iniciativa privada, tiene que ver que también el urbanismo, la urbanización en general, la gente vivía cerca, alrededor de donde trabajaba. Entonces al final no se necesitaba tantos grandes transportes como había, y simplemente el transporte privado en este sentido era para trasladar, ya sea a larga distancia o entre ciertas empresas iguales. Yo me recuerdo el caso de la papelera, ¿cierto? En Puente Alto y en otras zonas donde se podían trasladar. ¿Qué factor cumple en este sentido? ¿Qué rol cumple el transporte? Y si va de la mano con el crecimiento urbano de Santiago y de las demás ciudades en Chile. Yo creo que una de las principales tensiones justamente con el tema del transporte es ese constante requerimiento al cual se ve sometido cuando la ciudad comienza a expandirse cada vez a velocidad más acelerada. En el caso de Santiago eso se da con especial fuerza a partir de la década del 30. Que el crecimiento, como comentaba hace un rato Waldo, el crecimiento demográfico lleva también a una expansión creciente de las periferias, y por lo tanto la necesidad del transporte se hace cada vez más acuciante. Si bien en un momento podríamos decir que la población de Santiago vive relativamente cerca de sus lugares de su trabajo, que incluso quizás muchos viajes se realizaban a pie sin necesidad de recurrir quizás incluso al tranvía, pero evidentemente cuando la ciudad comienza todo este proceso de crecimiento, hay una nueva localización en los barrios periféricos, no sé, el poniente, el sur, el norte de Santiago, que son barrios residenciales para gente de sectores trabajadores, y por lo tanto la necesidad de transporte siempre va un poco a la saga. Si no estaríamos hablando quizás de esta crisis permanente. Los requerimientos que tiene la ciudad y la población en torno siempre superan a la oferta y a la calidad de la misma. El trabajo que han hecho ustedes en este reservorio fotográfico, hablábamos por ejemplo del año 30, del año 20, que habían como colas, o sea, no colas en ese tiempo quizás, pero sí había gente colgando. Lo que un poco después de, no sé, 60 o 70 años después, pudimos ver en las colas que se formaron, o también las mismas gente colgando en las micro, pero principalmente, culturalmente también cambió la forma con el Transantiago muy potente de usar el transporte público, que nos obligaba a tomar el metro, por ejemplo, algo que no estaba considerado inicialmente. Y eso, ¿cómo fue recopilar esas imágenes en algún momento cuando ustedes vieron las del año 30, del año 40? Dijeron, oye, esto es como, se repite la historia,
de gente colgando quizás cambió también el medio de pago, no sé cómo se pagaba en ese tiempo, en esa época. Para nosotros fue de alguna manera inesperado, dado, sabíamos que eso había ocurrido, pero no a la escala que ocurrió. Fue sorprendente también para nosotros darnos cuenta que la familia Marinakis remonta su actividad a los años 20. Es de los primeros empresarios en torno al transporte público. Y sin duda darnos cuenta que no se dio el ancho y que la sociedad de aquella época lo veía. Esto también pasaba en el puerto. Una vez que la población empezó a urbanizar más arriba del camino de cintura de la avenida Alemania, ya esto se transformó en un problema bastante grave para la sociedad porteña. Nos llamó la atención la magnitud de lo mismo. Es decir, de alguna manera nosotros creíamos que estábamos frente a un problema que podría sí ser similar, pero no tan grave, y la verdad es que tenía un carácter muy fuerte, y encontrarnos con imágenes de alta calidad, tomadas por grandes fotógrafos. Recuerdo ahora a don Miguel Rubio, fallecido quizás hace muchos años 40, nos retrata a verdaderos Humphrey Bogart de Casablanca, con sombrero colgando. Realmente para nosotros fue muy llamativo, muy llamativo. Sí, sobre todo porque visualmente esa crisis que estábamos hablando recién es muy palpable. Sobre todo en la micro llena, en el paradero lleno, en la falta de acceso al transporte. Visualmente, en una serie de fotografías, ya sea tranvías, incluso durante la época de los tranvías de sangre, se producían estos problemas y también tenían fuertes estallidos sociales, o sea, no era cualquier cosa. Está la huelga de la Chaucha, está las jornadas del 2 y el 3 de abril de 1957, cuando Santiago realmente tembló por alzas del transporte, por problemas mismos del transporte. O sea, un tema que ha aparecido siempre, uno cree que ahora no. Se nota la mala planificación en general. Sí. Antes de ingresar al tema de los libros, porque yo creo que para que la gente sepa también de su lanzamiento, ¿por qué creen ustedes que en Chile las políticas de Estado decidieron eliminar los trenes? O sea, no los eliminaron, pero dejar de lado un poquito los trenes y potenciar los buses como medio de transporte. Bueno, nosotros estamos un poco alejados del tema quizás ferrocarril porque nos hemos concentrado principalmente en el transporte urbano. Claro. Pero obviamente hay una cuestión que es evidente y que tiene que ver también con esa relación política, transporte público, que muchas veces no se comenta, pero que es más profunda de lo que uno cree. Y sin duda el proyecto político neoliberal vio en el tren una herramienta o un medio que quizás ya no cumplía las funciones prácticas, ¿no? y en términos de rentabilidad que podían el ofrecer. Estado no podía absorber, digamos. Por supuesto. Entonces, además exigía compromisos del Estado que dentro del programa ideológico económico ya no iban, o sea, no tenía sentido para la política neoliberal. La política neoliberal prefiere entregar capitales para que los privados lo exploten, pero no invertir directamente ella en una empresa estatal. Claro. Entonces, que en algún momento se pensó, una de las soluciones del Transantiago era, recuerdo que el expresidente Frei proponía que estatizaran el transporte y volver como a... Porque te parece que el Estado no tuviera la capacidad de hacerlo, ¿no? Yo creo que es más una voluntad política que incluso está asegurada constitucionalmente para que el Estado no intervenga donde los privados siempre deberían tener como un privilegio. Entonces, hay todo un marco reglamentario constitucional que deja al Estado por detrás de las funciones que quizás tuvo en un momento. Entonces, ahí, bajo esa lógica, en realidad la existencia de una empresa de las dimensiones de EFE, por ejemplo, que fue una de las empresas estatales más grandes y más antiguas del país, ya no tenía sentido. Fue mucho más funcional en ese sentido, levantar por medio de concesiones una gran red de infraestructura vial, muy rentable, por cierto, para los privados, como lo estamos viendo en estos momentos, y darle buena parte del negocio del transporte al sector camionero, que sabemos también que tenía compromisos políticos con la dictadura tras el apoyo al golpe que representó el paro de octubre de 1972. Se echa de menos el tren también, ¿eh?
Entran al sur. Mucho en general. Yo quiero Al norte y al pasarle, sur. Al norte del sur. quiero hablarles de sus libros. Cuéntenos un poquito, yo lo voy a ir abriendo, me va a costar, ¿no? Pero cuéntenos un poquito de sus distintas publicaciones. Aquí tenemos uno también. Y de qué se trata cada una de sus distintas publicaciones. Acá tenemos 2 publicaciones. Sí. Y ahí cuéntenos un poquito. Mira, lo que tienen en sus manos son nuestras 2 últimas publicaciones del año 2017, el que tiene JP y el otro el de este año 2018. El del 2018 es básicamente un libro que ve la relación entre urbanismo y el transporte público en Latinoamérica durante el siglo XX, y está constituido por capítulos de diferentes autores, arquitectos, historiadores y sociólogos, e intentan ver esa relación, como hemos visto, bastante tensa, no solo en Chile. Hay artículos, un artículo sobre Buenos Aires, otro artículo de un especialista brasileño, y que fue fruto de un seminario que organizamos en el Museo Benjamín Vicuña Maquena. Ese es el de... Este es el de urbanismo y transporte público, y que pudiéramos decir que es una mirada a la relación entre la disciplina del urbanismo y las políticas públicas en torno al transporte de masas. Y el libro que tiene JP, el Estado sobre ruedas, ¿ya? Allá. Trata específicamente de lo que hablábamos hace un ratito, es decir, cuando el Estado interviene en el transporte, incluso con capitales de Corfo. O sea, hay una política institucional, estatal muy interesante. Subsidiaria, claro, que estuvo presente en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Antofagasta y Concepción. Es decir, con la actuación del ETC, así se le llamaba, o ETCDLE, Empresa de Transportes Colectivos del Estado, vemos que se trató de un problema a nivel nacional. Es decir, en todo el territorio teníamos dificultades de este tipo. Y este libro ve la trayectoria histórica de esta empresa en relación a lo urbano. Nosotros somos historiadores del transporte público, pero más allá de eso somos historiadores urbanos. Estudiamos la ciudad y el territorio. Entonces, en este libro vemos constantemente la relación, a veces tensa, a veces más fluida, que vivió la empresa con las distintas ciudades en las cuales operó. Qué interesante. Muy interesante. Ustedes también tienen publicaciones de itinerantes, quiero decir, o más bien tienen publicaciones de fotografías tiene otro nombre, ¿no? Exposiciones. Exposición, No, pero las publicaciones. Ah, sí. Las publicaciones. Historias visuales. Eso, historias visuales. Eso. Sí, los 2 primeros proyectos que realizamos como colectivo fueron libros de ese índole. El primero fue el que les mencionaba hace un rato, de Santiago, un relato visual de la historia del transporte público de Santiago entre 1857 y el año 2007. Y después hicimos uno sobre Valparaíso, que se llama Un siglo de historia visual del transporte público de Valparaíso, que cubría el año 1860 al 1960. Entonces nuestra intención en ese sentido fue, aprovechando el material que habíamos ido recolectando para nuestras diferentes investigaciones, nuestros diferentes trabajos, era crear relatos más o menos visuales de los cambios que comentaba Waldo hace un momento, tecnológicos, pero también de los impactos sociales, de los conflictos culturales que estaban. Y eso lo seguimos además apoyando por medio de un trabajo de redes sociales, que vino de la mano de la publicación de estos libros. Nos dimos cuenta que cuando habíamos terminado el primer libro, que el proyecto había sido exitoso, por lo tanto merecía tener una cierta continuidad, y ahí el trabajo de redes sociales fue muy importante para seguir subiendo nuevo material fotográfico, posteriormente asociado también a cada uno de los proyectos que hemos realizado. Hemos montado diferentes exposiciones. Hemos tenido exposiciones en metro, en distintos museos, en bibliotecas regionales. ¿Vienen exposiciones prontamente para que aprovechen de invitar a nuestros de momento ya hemos retirado, porque los últimos proyectos ya están en proceso de cierre. Desmontamos la última exposición, estuvimos montada en Valparaíso, en la Biblioteca Severín, la desmontamos hace unos cuantos meses atrás, pero estamos haciendo un cierre. Pero si alguien los quisiera contactar. Eso. O seguir a través de su, no sé si su página. ¿Están de lleno en este caso por los lanzamientos de...? No, somos multidisciplinarios. Pero están en Facebook, están en Instagram. Totalmente. Bueno, nos pueden contactar a nuestro correo, que es bastante fácil, colectivomicropolis@gmail.com.
Nuestro Facebook se llama Micro-Polis, Archivo Visual del Transporte Público de Santiago. Y nuestro Twitter, @Micrópolis Chile. En esas, a través tanto del colectivo Micrópolis @gmail.com como del Twitter. Y ahora tenemos Instagram también. En Instagram puedo encontrar alguna foto, me imagino. Totalmente, las fotos más icónicas que tengamos. Totalmente, tenemos un archivo, por lo menos en Facebook, de unas más de 500 fotografías históricas sobre el transporte, porque es una pega que ya llevamos por lo menos 6 años, entonces ahí es donde un poco se va acumulando. Y, disculpa, y olvidé, www.micropolis.cl, Bueno, nuestra página web. Ya saben, www.micropolis.cl. Que yo quiero saber, ustedes van a publicar también en regiones, ¿cierto? El lanzamiento, van a hacer el lanzamiento del libro. Nos quedan hacer justamente nos quedan hacer los lanzamientos en regiones de estos 2 libros, así que se vienen presentaciones pronto, todavía no los tenemos definidos, pero Valparaíso, Concepción y Antofagasta están comprometidos. Así que Si la gente quiere saber, tiene que entrar ¿a dónde? www.micropolis.cl. Excelente. Chiquillos, les queremos agradecer, de Muchas verdad gracias por que... venir. Gracias a usted. Les queremos agradecer, pero principalmente, no solo por haber venido al programa, sino por agradecerles por la historia que tienen acá. Agradecerles, esto es muy importante para nosotros. Un tremendo aporte Es un también aporte para todo, la cultura. para la cultura y para nosotros como país, para nosotros como también ciudadanos santiaguinos, valparaiseños. Porteños. Así que de verdad que, bueno, uno lo aprecia mucho más como profesor de historia, pero de verdad le agradezco, es un gran aporte cultural y qué lástima que el sistema sobre ruedas en Chile, el sistema de transporte, siga tal cual como ustedes lo manifestaron, desde el 30 al 40 a lo que se ve ahora. Eso habla muy mal de nuestra autoridad en general. muchas gracias por la invitación a todos ustedes, por el interés en nuestro trabajo y a su disposición cuando requieran alguna vez querer hablar más sobre transporte, ciudad o temas ligados. Y la hacemos sobre una micro. Un último aviso, que el que se interese por cualquiera de los 2 libros nos puede contactar en las redes sociales para adquirirlo. Repetimos el correo el correo colectivomicropolis@gmail.com. Excelente. colectivomicropolis@gmail.com. Así Súper. que bueno, también van a estar ahí etiquetados en todas nuestras redes para que los puedan pinchar los chiquillos, compartir imágenes y, porque no, lo más importante, comprar ahí su libro porque está interesantísimo. Chiquillos, les agradecemos gracias. que hayan Muchas venido. Bueno, pues gracias a ustedes. Bueno, de ustedes vamos al corte y volvemos con más. Puente B, ahora viene todo, vamos a hablar con Michael Avilés sobre la actividad deportiva. Vamos al corte y volvemos con Puente B. Ya estamos acá en nuestro segundo bloque de Puente B TV. Estuvimos hablando con el colectivo Micrópolis, ¿cierto? Del libro sobre las ruedas, Sí. ahí sobre las ruedas. Tremendo aporte, Sobre transporte los- público, transporte público, ¿cierto? De los histórico, músicos, sí. histórico. Pero vamos a continuar también porque el día viernes se celebró el Día Internacional de la Actividad Física. Claudio, cuéntanos, ¿qué invitado tenemos el día de hoy? Hoy día nos acompaña un académico de la Universidad de las Américas y él es profesor de educación física, tiene un posgrado en salud y bienestar humano y es secretario académico de la CANEF, que vamos a hablar qué es lo que es la CANEF. Michael Avilés. Michael, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Me extrañaron? No, nadie te extraña. Es antiguo, Oye, un miembro permanente. Puente era B. como tú, me siento raro acá. ¿Sí? ¿Ah? Estoy mirando para allá, para acá, para acá. Estoy viendo los dos. Bueno, Michael, como ustedes saben, estaba con nosotros acá en Puente B. Faltó como ex conductor de Puente B. ex-conductor. Pero también acá está. Michael, en tu función de académico y en tu función de profesor de educación física, cuéntanos un poquito. ¿De qué se trata el Día Internacional de la Actividad Física? Mira, el día actividad, saludo a toda la gente, tanto tiempo, yo lo extrañé también, espero que ustedes me hayan extrañado. Vengo poco y nada acá, pero por tiempo, a ver si es que más adelante lo podemos hacer nuevamente. ¿Ya? Es tu casa. Gracias, gracias. Pero es que yo le prometí a JP que si salía Piñera yo no venía nunca más, entonces estoy faltando de palabras. Pero no nos vayamos a política, vamos No a hablemos de otro lado. política, no hablemos de política. Ya te pusiste nervioso y no te empezó a tirar un ojo. No hablemos Es que de no política. le gusta cuando le hablo de política, se pone tiritón. No, pero si vengo a hablar del Día Internacional de la Actividad Física. Ya. Ya cuéntame del día. Lo que hablábamos era que a contar del año 2002, la OMS, que se caracteriza por hacer cosas que no son muy buenas, o no están muy bien hechas, hicieron algo bueno que es conmemorar en esa época, si no me equivoco,
120 años de los primeros Juegos Olímpicos modernos. Ya. Y esto fue el 6 de abril, ¿cierto? Y de ahí quedó como que todos los 6 de abril se conmemora el Día Internacional de la Actividad Física, orientado, ¿cierto?, a lo que es el ejercicio físico. Perfecto. Y ahí Pero año habla de todas las actividades físicas que eso es bueno. o del deporte. Excelente pregunta. ¿A qué se refiere con Excelente esto? pregunta. Hay que entender un poco el concepto de actividad física, que la gente entienda qué es lo que es actividad física. Exacto. Nosotros, estando sentados acá, estamos practicando actividad física. Aunque tengamos incluso aquí unas Aunque pizzas tengamos eso, aquí porque, como auspiciador, ver nuestro auspiciador. esa pizza deliciosa, ¿cierto?, de Bahía Restaurant. Vaya restaurante. ¿sí? Muy ricas, por lo demás. ¡Ching! Eso nos genera una ansiedad distinta que nos incrementa la frecuencia cardíaca, por consiguiente la respiración, estamos generando un gasto calórico mayor, aunque nosotros no lo percibamos. Actividad física es todo. La OMS define la actividad física como todas aquellas actividades que producen un gasto energético, un gasto calórico, ¿ya? Y que se realizan con 4 fines. Eso es importante, saber con qué fin se realiza la actividad física para saber qué es lo que estamos realizando en sí, ¿ya? ¿Cuáles son los 4 fines? El primer fin, profiláctico, ¿Ya? estético, de performance deportiva y rehabilitadores. Esos son los 4 fines con los cuales la gente realiza actividad física. Veamos cada uno. Vamos al profiláctico. Vamos por el Profiláctico. ¿Qué te dice la palabra profiláctico? No sé, como a bajar de peso, no sé, no me ocurre. No sé, se me ocurren muchas cosas. Pero ya la primera estupidez que se te ocurra. No, tiene que ver con la actividad, me imagino, sexual o ¿Y por qué la actividad sexual? porque es algo que innato de nosotros, Del ser humano. Sí. Por ahí va. ¿ya? No, pero Es creo, de verdad que Sí, y no deja de ser, ¿ya? Pero el concepto profiláctico, para ustedes que nos ven allá en la casa, ¿cierto? Tiene relación con los preservativos, ¿cierto? Sí. Los condones son profilácticos. Perfecto. ¿Por qué? Mira. Porque la profilaxis es un área de la medicina que se dedica a la prevención. Mira. Ya. Por ende, un profiláctico es preventivo. ¿Qué te previene? La enfermedad venérea, los golazos, las bendiciones, todo lo que tendría, ¿cierto? Ya. Es preventivo. Entonces, el fin profiláctico es un fin de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, sedentarismo, obesidad y todo lo que conlleva. Sí. ¿Ya? Ese es el primer fin con el cual realizamos actividad física, todo tipo de movimiento. ¿Ya? Segundo fin, estético. Ya. ¿Ya? Contamos con la suerte de que en Chile fiestas patrias son en septiembre. Sí. Entonces tenemos octubre, noviembre, diciembre para llegar relativamente decentes a la playa. Enero o febrero. ¿Ya? Y los que se toman febrero tienen un mes más. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que la gente realiza actividad física con un fin estético, ¿ya? Que lo importante para nosotros los promotores de la actividad física es cambiar esto y darle un poco el fin preventivo, pero la gente lo hace con un fin estético. Y ahí viene lo que estamos conversando fuera de cámara, ¿cierto? El método GRES. Si nos queda tiempo, podemos conversarlo un poquito, tocarlo, ¿cierto? Es más del Que área está de muy de nutrición, moda está también, muy la de moda, gente lo pero- está siguiendo y hay que tomar algunas precauciones, me decía Mike. Exacto. Ya, pero podemos hablar de eso después, o si me invitan No te a otro dejaría día. tanto hablar porque se van a molestar los nutricionistas. Por eso, mejor no. Usted como porque profesor de son- educación y física, son redes, mejor y no. son Entonces re vamos- delicados. vamos a ellos lo pueden físico, meterse, entonces. ellos pueden prescribir ejercicio, lo que quieran, pero uno no se puede meter en su área. ¿Les gusta la...? Ahí dígale, pues no me diga a mí. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que en función de eso, la gente realiza con un fin estético. O sea, mejorar su figura, un verano sin polera, un invierno Sí. sin poncho, como quieran llamarlo, ¿cierto? Yo necesito urgente ¿Qué ejercicio este- estético. Este equipo completo de TV. No, si no sean tan mal hablados, quiéranse un poquito, ¿ya? Si no, no todo va por lo estético, un poco por el rendimiento, un poco cómo se siente. Ya, pero espérate, tenemos primero el de prevención. Profiláctico. Y tenemos el estético. Estético. Son 4, vamos. Sí, vamos al tercero, de performance deportiva. El rendimiento deportivo, el prepararse para rendir Competencias, el fin de semana en la cancha, la etcétera. competencia, recreativo, predeportivo, como quieran llamarlo. Lo que haces tú lo haces con un fin estético, profiláctico, preventivo para mejorarte, ¿cierto? Pero también estás con un fin, lo que tu entrenamiento que haces tú Sí, en la de semana, fútbol, ¿cierto? sí. Es un fin de performance deportiva, No quieres vamos a hablar mejorar tu de fútbol, rendimiento. no vamos a hablar El ratito que... Entreno fútbol. El ratito que tú juegas el fin de semana, quieres disfrutarlo, quieres mejorar tu rendimiento. Es un fin de performance deportiva. Pero así como tú realizas actividad física y entrenas, ¿cierto?, en una escuela de fútbol para adultos, para mejorar tu rendimiento, de la misma forma Usain Bolt se levanta o se levantaba, ¿cierto?, todos los días a entrenar. Que es la disciplina Con el de- mismo fin. claro. Ya, o sea, de mejorar su rendimiento en el deporte, ya sea competitivo o recreativo. Dale, ya. Y ¿El cuarto? el cuarto es rehabilitadores. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, cuando tienes un accidente, algún tipo de traumatismo o algún tipo de intervención quirúrgica, para el reintegro a la vida cotidiana o reintegro deportivo, se realiza esta actividad física con un fin rehabilitador. ¿Ya? Pero para ti, Michael, en general,
en Chile, hay gente que no hace ni una de las 4. ¿Ha mejorado la actividad física? Pensando en las cuatro dimensiones que tú mencionaste. Sí, hay una mayor cultura, lo cual siempre se ve lamentablemente supeditado a la condición socioeconómica de las personas. ¿Ya? Porque una persona que tiene que trabajar, ¿cierto? De tal hora hasta tal hora y tiene que estar hablando justo en función de lo que hablaban los invitados anteriores, que tienen que estar 2 horas para volver a su casa o 2 horas para llegar al trabajo, yo no le puedo exigir a esa persona que más encima se mueva un poco más, siendo que esa persona llega cansado. Claro. ¿Ya? En la medida que nosotros vayamos mejorando las condiciones de vida de las personas con el transporte público, ¿cierto? Las condiciones laborales, de repente podemos mejorar un poco como país respecto al incentivo de la práctica de actividad física. Pero igual se han hecho iniciativas. Hay mucha iniciativa a nivel nacional, perdón, nacional, pero a nivel municipal también. Claro. ¿Ya? La municipalidad han jugado un papel importante porque han habilitado plazas, por ejemplo, exacto, con mobiliario deportivo, por decirlo así. Claro, el problema, y claro, ahí va el tema de la cultura física, más allá del físico-culturismo. No a ver, Mike, espérate, yo te voy a arreglar un poquito. ¿Ah? Que se te... Esto pasa cuando estamos en vivo. Me echáis de menos. Ya, es que tu polerita que trajiste ahí, ¿sabes qué? Un programa en vivo. No, si no la polera. Ahí Yo sí, pensé que iban a hacer deporte. ¿Iban a hacer deporte? No, pensé que iba a hacer deporte. No, ahí quizás nos va a mover un poquito Michael. No, está el lomo. Michael, un poco, no sé si Claudio ibas a preguntar con respecto a la Sí, la distinta, por ejemplo, hablando de las municipalidades, las plazas han hecho un tremendo aporte con este mobiliario deportivo público. Exacto. El gran problema, claro, que no es por ser una ayatola, ¿ya? No es por verle la quinta pata al gato, se agradece toda iniciativa, ¿ya? Pero el problema es cuando estamos en un país donde ¿para qué vamos a hacer las cosas bien si las podemos hacer mal? ¿Ya? Entonces, claro, instalan este mobiliario, ¿ya? Instalan estas plazas, pero no hay ningún profesional a cargo que instruya a las personas respecto a cómo hacer uso de esto. O instrucciones de uso. No, pero salen las instrucciones de uso, pero sabes que están mal hechas porque claramente con el tiempo fácilmente se borran y nos faltan los tontitos también que las rayan. Entonces, me imagino con moneda, no sé qué hacen, y que los borran y también, imagínate, si la gente no tiene mucha comprensión lectora y ni siquiera con los monitos va a entender y es bien peligroso, porque yo al final creo que voy a estar haciendo un ejercicio. Hago un sobreesfuerzo. Voy a hacer un ejercicio porque era medio raro. Hago un ejercicio y quizás sí, pues ya. Hago un ejercicio. Estamos hablando de ejercicio. Ese que se hace así. Claro. ¿Ya? Pero no tengo idea qué estoy fortaleciendo. O para qué lo estoy trabajando. O a qué velocidad, qué intensidad, hasta qué punto, cuánto hace esto, volumen e intensidad, son temas que la gente no maneja. Entonces la gente se satura, se fatiga y resulta que después al día siguiente amanece con mucho dolor, no se sienten bien y dejan ahí y no practican más porque lo ven como un tema dañino. Entonces ese es el gran problema de las plazas. Y para una persona que en general siempre dice yo este verano voy a hacer deporte y no es muy cercano al deporte, alguna vez jugó a la pelota pero dejó, pero quiere volver a retomar. ¿Tú le aconsejas que vaya a un gimnasio, vaya de a poco, que salga a correr? Fue la maratón de Santiago, ahora corrieron miles de maratonistas, etc. Yo corrí 21 kilómetros. Excelente. Espero haberme demorado menos de 2 horas. ¿Sabes qué? Sí, me siento también como si no hubiese corrido todavía. Me siento ¿Qué le dirías tú? Vayan al gimnasio, no sé, ¿cuál es la mejor forma de partir? La mejor forma física. Hoy en día se recomienda mucho el trabajo con grupos de personas. ¿Ya? El famoso TRX, esas cosas. Que muchas veces se puede hacer un trabajo sin necesidad de ningún implemento. ¿Ya? Trabajo moderando los tiempos, la intensidad, las repeticiones, pero con movimientos personales, o sea, autocarga, piques, velocidad, piques cortitos, saltos. Va a depender mucho de la condición de la persona, saber si esta persona se encuentra en condiciones óptimas, independiente a su nivel de sedentarismo. Siempre se recomienda, aunque no todos lo hacen, porque hay que ser realista, un chequeo médico, consulte con su profesional, ¿ya? Pero se recomienda que esta persona empiece disfrutando. Que haga lo que le gusta. Exacto. Si le gusta caminar más rápido, camine más rápido. Si le gusta correr, salga a trotar. Aunque trote una cuadra, no importa. Después va a tratar de competir consigo misma, va a ir progresando, va a ir mejorando. Pero lo importante es que a la persona le nazcan las ganas de realizar este movimiento. Es que eso yo creo que es el problema, porque la gente se mete en esto, la otra vez hablábamos, el TRX que dijeron ustedes, los gimnasios, Zumba, pagan el año y van con suerte un mes. Pero es el negocio. Yo los veo que van... Primero, a ver, lo ilógico. Pero lo hacen por el tema, el segundo dimensión estético. Lo que pasa, y claro, y escogen mal, yo creo que escogen mal lo que tú hablabas, por eso te decía, escogen mal el deporte o la actividad física porque no les gusta. Porque cuando te empieza a gustar porque hay un montón de actividad física. Va en función de la cultura también. O sea, mira, que una persona maneje 20 minutos, llegue al gimnasio en auto para hacer media hora de bicicleta estática, es como ilógico.
Sí. Si no, analízalo desde esa perspectiva. Entiendo que hay gente que pasa de la pega, ya, tómalo como quieras. Pero si vas a gastar un mes, un año, que las promociones, ¿cierto? Al gimnasio lo que le importa es que la gente pague su... Y no vaya. Claro, y mientras menos vaya, Exacto. mejor, porque el uso de las máquinas, ¿cierto? se le va a extender. Sin embargo, lo importante es que la gente se sienta cómoda y disfrute desde todo punto de vista, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista financiero, que es importante, ¿cierto? Y que aproveche lo que está gastando. O sea, también me toca ver gente que va a los gimnasios y van a sacarse fotos. O están sentados O en la suben, máquina. o se etiquetan. están- Estoy aquí haciendo ejercicio y la verdad que no Exacto. Y están en la máquina pegados, Toda la respondiendo, razón. whatsappeando. Entonces uno dice, bueno, ¿qué onda? Yo soy ¿Hacen del... deporte o no Es que hacen yo deporte? creo que un Claro. poco, lamentablemente, estamos con el tema de la apariencia y todo. Y nos gusta, yo creo que la gente quiere mostrarle al resto lo que hace porque estamos falta de cariño. No sé qué tenemos. Es que uno se No, deja guiar porque- mucho. No, Uno se pero el deporte también ayuda. Bueno, yo también lo a- hago, a temas pero como nunca tanto. depresivos y Ah, esas no, que no, cosas. si tú dices de acuerdo. Siempre me entero cuando voy a entrenar. Y estás sacando la foto corriendo. Estamos listos. Y de ahí va Pero no aparece. Eres de la muestra, JP. No, entonces, de la no, no, muestra- porque hay gente que lo que dice, se han dado cuenta cuando algunos de educación física aparecen ahí, o están ahí en el espejo y se miran así. Como que hoy se idolatran, así como, te quiero. ¿Y por qué Hay tiene que muchos ser de educación eso, física? Hay muchos de eso. Hay de todas las carreras. No, no, educación física, perdón. Los que van al gimnasio quería decir, me equivoqué, perdón. Bueno, no, no entonces, digo por ti. eso. Nico. Entonces tú recomiendas que la gente haga lo que realmente le gusta. Si le gusta caminar, que camine. Si le gusta correr, que corra. se muevan, que se Que muevan hagan más, cosas. que se muevan más de como lo hacen normalmente. O sea que si la gente se siente cómoda en su patio haciendo unos burpees, que es un ejercicio de acostarse, pararse, póngale. Perfecto. ¿Ya? El burpee. A ver. Acostarse guatita, ponerse de pie, soltar. Pero si lo hiciste una vez, ahora tú A lo ver, hiciste. ¿cómo? Tú lo hiciste. Ahora podemos hacerlo acá si tú quieres. Tenés que correr las pizzas. Cómetelas primero. No, Cómetelas pero primero por podríamos hacerlo acá, ¿o no? ¿Cierto? Sí. Ahí Marita me está diciendo que sí, ¿no? Podemos hacer Ya, un lo vamos a hacer tutorial para pero después. dame un segundo. Pero antes de que lo haga, yo quiero que me digas, quiero irte ahora a un tema serio. ¿Por qué si tú me dices, hablaste de cultura, y hablé un poco de la cultura, es importante, hay iniciativas, la semana pasada vinieron los frutantes, Sí. ¿ya? Un grupo hablaba Muy de la buen vida saludable, grupo. comer sano, y trabaja mucho con los niños. Por ahí no debería ir la temática de la vida sana y en este caso el deporte. Absolutamente, y por eso se crearon las nuevas bases curriculares, ¿cierto?, de educación física. ¿Ya? Por eso también se está instaurando una ley que espero no se tire para atrás de nuevo también como otras leyes, donde se da una obligatoriedad o un incentivo a que todos los escolares tengan que practicar 60 minutos diarios de actividad física, independiente de que no tengan la clase de educación física. Excelente. ¿Ya? Entonces, se está la iniciativa, hay distintas iniciativas donde todos le empiezan a buscar el pro y los contras y más contras que pro, ¿cierto? Está el tema donde se busca que el escolar ya se acabe el uniforme y que vayan todos con buzo. Vayan más Sí. cómodos entonces y no les limite. Que vuelve el programa Chile Elige Vivir Sano, por ejemplo. Lo más probable es que vuelve ahora. Lo más probable es que vuelve porque ese es el gran problema, como Es un estamos gran- cortándonos cada 4 años, no Hay una son política de capaces, Estado, en general. es que son políticas de Estado, pero que lamentablemente la es que Constitución permite llevar para atrás. Se malentiende en algunos gobiernos que creen que es un tema partidista o ideológico y no lo ven como que O es sea, algo... lamentablemente Así que ojalá todos que lo hacen- vuelva el programa. Claro, lamentablemente todos lo hacen con un tema partidista, con Sí, un tema normal. de figurar. Pero si la cuestión es buena, aprovechémosla. Pero el que llega también llega con un tema partidista y lo tira para abajo y entonces ahí Bueno, y pero en nunca deporte vamos pareciera que el gobierno que avanzando. se fue Pero el deporte en general, bueno, pero me sorprendiste lo de 60 minutos. Y sea así, bienvenido sea. Yo siempre soy Y todos los cabros chicos con buzo al colegio. Sí, que vayan cómodos. Pero sería bueno. Oye, cuéntame, Michael. Primero te queríamos agradecer. Has venido acá. Se acabó el Faltó tiempo. A tu casa, a tu Queda casa. pendiente, queda la pendiente. actividad deportiva. Vamos a hacer una sesión... Una sesión, te vamos a traer No, aquí. grabémosla, la subimos al canal de Puente TV. Mira, hay un video que si queréis lo podéis subir, pues. ¿Cuál? Un entrenamiento que hicimos en enero del año pasado, ¿te acordás? Ah, el Por profe eso, Mike. ahí están los En enero, burpees. enero del año pasado, No, mucho pero el rato. profe Mike. Hagamos algo más efectivo. Oye, más Michael, actualizado. primero te queremos agradecer y Gracias, también te Michael. agradecemos como Oye, programa. espérate, que la gente, Ah. si la gente que está viendo, Está diciendo unas ven estas ricas pizzas, Sí. ya no tiene nada de malo comer rico, ya no va en esto, va en cuántas se comen. Ya, o sea, disfrute la actividad física, disfrute la comida, pero todo en la correcta compensación. Compensar, esa es la palabra, compensar. Excelente. Ya sabes las 4 dimensiones, ¿cierto?
que era Claro. Profiláctico, De prevenir, estética, rehabilitador y Performance deportiva. performance performance deportiva. deportiva. Te esperamos prontamente acá en Puente B. No sé si alguna palabra A tu público también. a tu público que te extraña, quiere, po, te ¿eh? extraña. No, yo también Sí lo te extraño. encanta Yo también la lo cuestión. extraño. Y nada, agradecerle a usted la invitación y agradecer a la gente que los ve, ¿ya? Y que nada, pues, disfruten de la actividad física, disfruten de la vida saludable, disfruten de la vida en general. En la medida que disfruten de la vida, el resto de las cosas se dan solas. Excelente. Eso, Qué lindo excelente. mensaje. Bien. Bueno, ya lo saben. Muchas gracias, Michael. Y vamos al corto porque volvemos con más. Puente B TV. Vamos con eso. Ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de Puente B TV. Recordando que estamos acá en los estudios de Universidad de las Américas, como todos los días martes, en esta gran temporada y las temporadas anteriores también de Puente B TV. También quiero agradecer a Graphic. Graphic, impresión digital. Lo pueden ubicar o lo pueden contactar en www.graphic.cl o si no a ventas@graphic.cl. Agradecerle a Graphic por nuestra escenografía y también pueden encontrar pendones, lienzos y todo con respecto al área comercial de la Publicidad. publicidad. Así que Graphic, impresión digital. Dicho eso, vamos a hablar ahora de un tema muy contingente que pasó durante la semana con respecto a un fallo, se podría decir, o un fallo, ¿ustedes han dicho? Sí, sí, sí. Del Un tribunal- dictamen, un quizás, dictamen final. del Tribunal Constitucional con respecto a un artículo específico que habla del lucro en las universidades. De hecho, de eso y mucho más vamos a hablar este bloque. Claudio, ¿a quién tenemos de Sí, invitado? nos acompaña el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Diego Portales. Él es alumno de quinto año de Ciencias Políticas. Rodrigo Rivera. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Vamos a hablar de un tema bien importante y bien... Así es, bueno, un poco lo que sucedió. ¿Qué te pareció en este caso lo del Tribunal Constitucional y con respecto al artículo 53, 63? 63. 63. Exacto. Mira, es un tema súper complejo porque el lucro está prohibido hace mucho tiempo en la educación, desde el año 81 particularmente, con las reformas que se implementaron durante la dictadura. Pero durante muchos años las universidades generaron métodos para poder sacar utilidades de manera tal de que en el fondo se pasara por encima de la ley. Claro. Lo que buscaba el artículo 63 era precisamente impedir que eso sucediera a través de la prohibición de que los controladores de las universidades pudiesen tener otros giros con fines de lucro. Y evidentemente que en un debate que nosotros desde el movimiento estudiantil hemos planteado históricamente con respecto al lucro, con una cuestión que también había sido sancionada democráticamente en el Congreso por las dos cámaras, que hoy día el Tribunal Constitucional en el fondo pase por encima de lo que dijo la sociedad, de lo que dijo el movimiento estudiantil, de lo que dijo el Congreso, es preocupante porque es un espacio que no cuenta con legitimidad, es un espacio que es electo por cuoteo político entre las dos grandes coaliciones y que en el fondo hoy día, como les decía, le puso el pie encima a una normativa que venía a beneficiar en el fondo al sistema educativo chileno, porque el problema del lucro en la educación es distinto al lucro que haya en otros aspectos de la vida. Hace poquito tiempo el subsecretario dijo que quienes vendían lápices y cuadernos lucraban también con la educación. Y eso es una caricatura que en el fondo habla del no entendimiento de cuál es el problema de fondo. Pero lo que pasa es que el lucro se ha transformado en un tema ideológico también, un tema político, porque habla de como que si las universidades que están en el lucro o que lucran, lo ven como algo negativo, porque si una universidad hace bien su trabajo, está regulada, está realmente acreditada, cumple con los planes de calidad, ¿por qué no pueden tener ganancias legítimas de un servicio profesional y de calidad versus unas ganancias por ese servicio? El problema es que la realidad ha demostrado lo contrario. La mayoría de las universidades que hoy día lucran
o muchas de ellas, han caído en crisis. Por ejemplo, yo creo que el caso paradigmático es la Universidad del Mar, lo que está pasando hoy día con la Universidad Iberoamericana, con lo que pasó con la Universidad Arcis también. En el Pero fondo, ahí, disculpa que te interrumpa, Rodrigo, ahí no falló la institucionalidad, ahí no falló la Comisión Nacional de Acreditación, sí, efectivamente, más que la universidad. Efectivamente falla la institucionalidad, pero eso precisamente también habla de que lamentablemente hoy día no podemos confiar en que quienes hoy día están entregando la educación lo hagan por motivos que vayan en directa relación con, en el fondo, entregarle un buen servicio a sus estudiantes. El problema que nosotros tenemos es que la mayoría de las universidades que hoy día lucran, o que se ha comprobado que han lucrado, son universidades que lamentablemente no tienen estándares mínimos de calidad, que no le ha preocupado el futuro de sus estudiantes. Como les digo, o sea, hoy día el caso de la Iberoamericana o el caso de la Universidad del Mar dejó a cientos de miles de familias es un a la caso deriva. emblemático, claramente, Entonces, y de mala política. Pero por lo mismo, Rodrigo, en el caso ¿qué crítica le hacen ustedes, en este caso, al Estado? Porque sacando un poco, de ahí vamos a retomar un poco lo que pasó con el artículo 63 y el lucro en este caso. ¿Qué crítica hay en el Estado en este sentido de que no fiscaliza como corresponde? Porque yo creo que el gran problema, y tú me lo dijiste, es la fiscalización. Porque dejar universidades que evidentemente pueden haber lucrado y hicieron un mal servicio y al final, listo, se cerró, claro. Pero ¿dónde está la crítica por parte de ustedes con los movimientos con respecto al Estado a la fiscalización en sí? Nosotros somos súper críticos, o sea, hoy día que hayan universidades que hayan podido lucrar, se produce efectivamente porque hubo una complicidad de parte de actores políticos, una complicidad también de parte del Estado. Claro. No hay que olvidarse todo este caso emblemático con el Consejo Nacional de Acreditación. Sí, que estaban todos. Exacto, están todos. Sí. Exacto, entonces, evidentemente que hoy día lo que nosotros necesitamos es una regulación más fuerte, claro. Es que el Estado pueda tener más herramientas también para fiscalizar, pero como les decía, o sea, nosotros lamentablemente hoy día no podemos confiar que quienes se involucren en la educación lo vayan a hacer con la mejor de las intenciones, porque hoy día lamentablemente la realidad ha indicado que cada vez que se permite el lucro, cada vez que se ha abierto una pequeña ventana para que eso ocurra, los resultados lamentablemente no son los óptimos. Pero ¿no será que se tocan 2 o 3 casos muy puntuales y como que se vuelve la ideología este tema del lucro? Porque yo siento que hay universidades que efectivamente lucran o hacen ganancias, pues son realmente buenas y eso están rankeadas como las número 1 en términos de acreditación, de calidad, tienen un reconocimiento internacional, están bien rankeadas. ¿Y por qué no hablamos de esas universidades que sí lucran, pero sí son de excelencia? ¿Por qué digamos de alguna manera, se lleva la ideología del lucro a solamente las malas, que tenemos claro que son malas, que no tienen vinculación, que no tienen las carreras acreditadas, que no te aseguran, un montón de cosas? Pero hablemos de las que sí lucran, pero que son buenas y tienen una excelencia académica, tienen un ranking. Sí, nosotros sabemos que alrededor del mundo hay varias universidades que lucran y que efectivamente son de calidad. El problema es que hoy día, en Chile particularmente, la mayoría de las universidades que lucran lamentablemente no aseguran niveles mínimos. O sea, claro. ¿Por qué nosotros tenemos un problema con el lucro en la educación particularmente? Porque no es un problema que se nos produzca con el lucro en otros aspectos de la vida. Porque no es lo mismo ir a comprar un lápiz y un cuaderno que tomar la decisión de estudiar una carrera. No solamente por los niveles de gasto que se producen, o sea, sino que también porque en el fondo cuando uno toma una decisión de estudiar algo, es una decisión que toma por 4, 5, 6 años, donde hay una inversión, donde hay tiempo, donde hay energía, y ese tiempo, esa energía, esa inversión, lamentablemente es imposible recuperarla. Yo no puedo recuperar los años que invertí en mi vida en una carrera de universidad. Pero eso es culpa de la universidad. Yo más bien te quería llevar, Rodrigo, y ahí, ¿por qué no el reclamo, yo digo, por parte de ustedes es, el Estado debería invertir su plata en las universidades públicas y potenciar las universidades públicas? Y si hay no estoy diciendo que hay una ley que dice no al lucro y está súper bien, pero digo, el Estado potenciar las universidades públicas y que las universidades privadas se vean como por sí solas, si es que quieren hacer una buena calidad o no, ellos verán, fiscalizar, quiero decir, para no recibir, en ese sentido, no recibir mayores tantos aportes del Estado, porque el gran negocio del día de hoy son los aportes que recibe el Estado. Exacto. Por eso muchas universidades que superaron los de 4 años hacia arriba dijeron, yo me adscrito a la gratuidad porque me conviene. Exacto. Aunque hay otras que ya no les conviene mucho porque hay que explicarle a la gente. Hay un arancel real, y los chicos que van a estudiar, hay un arancel real y hay un arancel de referencia que te coloca el Estado. Y el Estado, obviamente, si la carrera vale 3 millones de pesos, que eso es otro tema de hablar de que son caras las carreras, decir que y el Estado te pasa 2 millones de pesos, evidentemente ellos, como flujo de caja y evidentemente como universidad, se van a pérdida. Que una de las universidades puede ser la donde estás tú y así podemos decir
No, ¿dónde estás tú? Es donde... Ah, sí, donde estás tú y otras más que están adscritas a la gratuidad y que no se van a ir, pero sí han manifestado dentro de que, no fue tan el golpe, no fue tan a diferencia de conveniente, otras claro. universidades que crecieron exponencialmente gracias a la gratuidad. Exacto. Y la misma ministra del piano, ¿está bien dicho, cierto? Sí, dijo que no le parecía, pero como habían quedado sobre la gratuidad, bien. Exacto. Mira, ahí hay un tema que es bien importante. Desde el movimiento estudiantil se ha planteado esta idea, que si bien no ha sido quizá la que ha triunfado en el fondo, de que el Estado se preocupe de sus instituciones y de que los privados puedan correr de alguna manera por un carril separado. El problema está en que hoy día nos enfrentamos a argumentos que plantean que eso sería una discriminación arbitraria, que no tendría mucho sentido. Entonces, ahí, de hecho, en la misma Constitución se establece que en el fondo esa discriminación no se podría hacer. Por eso hoy día ocurre, por ejemplo, esto que pasó con el Tribunal Constitucional. Entonces, efectivamente sería una idea que puede ser bien llamativa, pero hoy día no están las condiciones para que el Estado se haga cargo de su universidad y que las universidades privadas puedan correr por otro carril, precisamente por cuestiones ideológicas, porque hoy día hay sectores políticos en el país que no estarían de acuerdo con eso, y son sectores políticos que tienen gran representación en el Congreso, por ejemplo, que es donde se tienen que sancionar estas leyes. Entonces, y gran representación en la universidad, los directorios. Exacto, clases. Y yo aquí te digo... O sea, hay un caso emblemático en la Universidad Arci, que tenía todo el Partido Comunista comprometido. Exacto. Y defraudaron a miles y miles de estudiantes, justamente quizás por esta... Yo creo que se contradijeron ellos mismos, hablaban del lucro y de la ideología, pero la Universidad de Arci la ocupaban como fondo inmobiliario yo creo que, y de recursos. Pero Entonces, también no solamente la ARCI, y en una general aquí contradicción. podemos ver personeros políticos en distintas universidades y en los directorios de la universidad. Y universidades privadas. Exacto, Si no estoy claro. hablando de la universidad pública, la universidad es privada. Arci era privada. Pero la ARCI tiene el desarrollo, que podríamos hablar de todas, inclusive donde estamos haciendo acá. Entonces, tienen mucho poder político. exacto. No, yo creo que tocar el punto de esta universidad y otras universidades que son del Grupo Lauret es importante. ¿Por qué? Porque no es azaroso lo que hizo el Grupo Lauret hace un par de semanas atrás, en donde públicamente presionan para que el Tribunal Constitucional Son ellos lo que tenga hacen, sí. un fallo determinado. Lo dijeron, la amenaza, que fue una amenaza del Grupo Lauret, fue básicamente, hoy día se aprueba este proyecto de ley como está, se aprueba este artículo como está, nosotros retiramos nuestras inversiones de Chile y veremos qué pasa. ¿Y qué es lo qué significaría que el Grupo Lauret hoy día saque sus inversiones de Chile? Significaría que solo en el mundo universitario más de 80.000 estudiantes quedarían a la deriva. Entonces, Claro. Andrés Bello, América y la YEP. exacto. Ah, no, y la de Viña. Andrés Y Bello. la Universidad de Viña del La Mar, Universidad de exacto. Viña del Mar, sí. También la Escuela de Música y no me acuerdo bien el nombre, pero No, son eso varias como, instituciones ¿no? educativas. Yo te quería consultar, porque el artículo 63 no habla de que no tienen que tener lucro. Ojo, eso es importante, porque mucha gente pensaba Eso es lo que cree. y se malinterpreta que la gente decía, no, ahora van a poder lucrar. Exacto. No, el artículo 63 Que no lo era prohíbe. que no se le... que no pueden, tenían que reinvertir todas las ganancias, las tienen que reinvertir. O sea, no hay espacio a que tú puedas, si tú lo eliminas, hay espacios que yo puedo decir lo que está pasando, que puedo comprar cierta asesoría a ciertos grupos, etcétera, donde no hay baja la fiscalización, se podría decir. Más o menos eso es, ¿no? O sea, básicamente O sea, lo que tampoco plantea el es artículo 63 es que los controladores de las universidades no pueden tener también en sus manos otros giros que tengan fines de lucro. Claro. Por ejemplo, Entonces, como inmobiliario, por decirlo así. que Esa es la gran, es que eso es exacto. para mí es un problema de regulación, perdóname. Eso del Es que yo Estado creo que tiene de que acuerdo. separar Sí. las aguas y efectivamente yo creo que iba en una muy buena dirección en algún momento, pero volvieron a los temas, siento yo, ideológicos. Te quiero preguntar por finalmente la ley de gratuidad que entiendo que ya está aprobada y Exacto. hay que ejecutarla hasta el 60%. Entiendo que alcanzó Exacto. a quedar aprobada. Se espera que se llegue al 100 en algún momento, pero va a depender, o sea, o subir de acuerdo a un 10%, un 5%, pero va a depender, como en algún momento se pensó, del crecimiento del Exacto. país y todo el tema. Pero ¿está en plena ejecución esa ley? O sea, ¿el 60% de los alumnos hoy día están con gratuidad? Hoy día el 60% de los alumnos efectivamente está con gratuidad, o sea, el 60%, o sea, quienes vienen del 60% más vulnerable, eso es importante correcto. decirlo. De las universidades que se adscribieron a la gratuidad también, porque no todas las universidades se adscribieron a la gratuidad.
Y lo que establece básicamente esta ley es una nueva regulación, ya no va a ser por glosa presupuestaria, sino que va a ser por fondos fiscales que no van a estar supeditados en el fondo por el presupuesto exacto, anual. el presupuesto anual, Claro. sino que van a estar determinados de antemano. La ley establece 4 tipos de universidades, básicamente las universidades estatales, las universidades privadas creadas antes del año 81, que son estas del G9, como las Católicas, la Santa María, la Universidad de Concepción. Establece también las universidades privadas creadas después del año 81 que se adscriben a la gratuidad y las privadas que después del año 81 que no se adscriben a la gratuidad. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Este proyecto de ley para nosotros, por lo menos desde el movimiento estudiantil, es insuficiente y de hecho uno de los problemas que tuvo, creo yo, el gobierno pasado fue que al intentar dejar contentos a tantos actores, finalmente terminó generando un proyecto de ley que es malo, que le pone, que asfixia a muchas universidades. El caso particular de la UDP, por ejemplo, que es una universidad grande, una universidad privada, una universidad que tiene niveles de calidad importantes, que investiga, que hace extensión, que hace un montón de cosas, hoy día se ve asfixiada porque probablemente los recursos no nos van a alcanzar en el caso que nos mantengamos en la gratuidad. De hecho, es lo que hablábamos al principio. Exacto, ese es el debate que nosotros estamos hoy día en la universidad. Si seguimos o no seguimos la gratuidad. ¿Por qué? Porque la ley también establece que una vez promulgada, que todavía eso no ocurre, el presidente tiene 30 días después del fallo del Tribunal Constitucional, por lo tanto todavía estamos dentro del plazo para promulgarla, establece que vamos a tener una vez promulgada 60 días para poder decidir si nos adscribimos o no nos adscribimos a la gratuidad. ¿Y qué es lo que pasa si nos adscribimos a la gratuidad? Efectivamente se asegura la gratuidad para quienes vengan del 60% más vulnerable a través de aranceles que va a fijar el Estado, pero también, por ejemplo, para quienes vengan del 7º, 8º y 9º decil, el Estado también va a fijar aranceles. Y aparte de eso, el Estado a las universidades que se adscriban a la gratuidad y que sean privadas, les va a poner un tope para la expansión de la matrícula. Entonces eso hace... Va a ir limitando. Exacto. ¿Y ustedes como universidad o como movimiento estudiantil dentro de la UDP están a favor de la gratuidad? ¿O es un tema que van a discutir en las asambleas? Nosotros estamos a favor de la gratuidad. Mantenerse la gratuidad. Exacto. De hecho, la universidad ha podido consolidar un proyecto institucional que apunta a la diversidad social, que apunta a jugar un rol público en el país. Con los recursos que tiene. Exacto. Y a través de la gratuidad. Ahora, lo que nosotros sabemos, sí lo tenemos súper claro, es que lamentablemente con cómo está la ley hasta el día de hoy, si no conseguimos financiamiento de algún otro lado, se hace insostenible la universidad, pensando en mantener los estándares que hoy día tiene y poder mejorarlos incluso. Entonces, uno de los temas que ahora se nos viene es precisamente ese, es ver, porque nosotros nos queremos mantener la gratuidad, porque el proyecto institucional de la universidad no se entiende sin la gratuidad, pero evidentemente que vamos a tener que buscar recursos de algún lado, porque si no el déficit puede ser muy grande. Y ahí es lo complejo, porque hay que mirar también y hay que tener claro, y la gente tiene que entender que la universidad es un negocio también, o sea, las universidades privadas y tanto públicas tienen ciertos fondos de que... O sea, hay que administrar el negocio en el sistema de administrar, no negocio de enriquecerse, es un negocio de administrar y que a veces no da, y es lo que lamentablemente ha pasado con algunas universidades públicas. Por eso yo te decía que lamento que el Estado no inyecte la plata en los colegios, en las universidades públicas, apoyando también el tema de la gratuidad en ciertas universidades que cumplan los requisitos, entendiendo, pero mejorar la infraestructura, mejorar el tema de los docentes, etcétera. Pública y es lo mismo que yo pienso en los colegios. En el colegio se está inyectando plata a los particulares sancionados mientras debería inyectarle plata a los colegios municipales. Es que el tema yo creo que partió al revés. Deberíamos haber hablado de la calidad y no de lucro. Sí, pero bueno. Y eso mismo que queríamos hablar. O sea, que lo que pasa es que lamentablemente es muy difícil de disociar, porque hoy día nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en el sistema escolar, yo creo que es uno de los casos paradigmáticos que permiten como argumentar esto, que cuando hay lucro por medio, lo que le importa, por ejemplo, a los sostenedores de los colegios es poner una sala, poner 40, 45 mesas, sillas, una pizarra y cobrar. Y el problema en la lógica del lucro, de esta lógica empresarial en la educación, es que la lógica del lucro básicamente establece que hay que tratar de reducir lo más posible los gastos y aumentar la ganancia. Sí. Bueno, un tema que va a seguir definitivamente. Pero tiene mucha razón y ese es el gran problema. Pero yo creo que en el caso de los colegios, el gran problema sigue existiendo es la fiscalización y una buena ley que diga, usted está lucrando o usted, en el caso de los colegios que se podía lucrar, no sé si la han cambiado o no, pero si tú lucras y no cumples, chao, o sea, te tengo que cerrar. Es como, porque es raro que en la educación no se fiscalice como sí se fiscaliza en otras áreas
que son mucho más estrictos y no te tienen tanto margen de como hoy voy a Es que lo que pasa es que hay una cuestión que es muy ideológica, que tiene que ver con la Constitución, que tiene que ver con la ley desde el año 81 en adelante, que tiene que ver también con los procesos de profundización del modelo, en el fondo, en los gobiernos de la concertación. Entonces, hoy día lo que tenemos en Chile es que hay un extremismo neoliberal, como nos gusta a nosotros llamarle, en donde cualquier regulación que se haga, enseguida es como, nos vamos para Chilezuela. Entonces, le queda trabajo al Estado. Te queremos agradecer, Rodrigo, por haber venido a Puente V, un tema que sin duda va a seguir durante este año y quizás los próximos, y agradecerle que haya venido. O quizás unas palabras también. Sí, ¿quieres decir algo? Ahí está tu cámara. Sí, bueno, primero agradecer la invitación, poder estar participando en este debate, en esta conversación, y hacer un llamado a toda la gente que el día 19 de abril próximo salga a marchar a las calles para que podamos tener de una vez por todas una educación gratuita, pública, de calidad y sin fines de lucro. Eso es jueves, ¿cierto? Jueves 19 de abril, desde las 11 de la mañana en Plaza Italia, acá en Santiago. Ok, y termina acá en Echaurra. Exacto, aquí al ladito. Es bueno saberlo, yo estoy por acá. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, volvemos el próximo bloque, ¿cierto? Con Así es, vamos con... Ya viene la música. la música y Gonzalo Trigo que nos va a acompañar con una banda. Vamos y volvemos. Bueno, estamos de vuelta acá en Puente V con la música, acá con los chicos. Vamos a tener música muy buena acá y también una buena entrevista junto a la banda Rinoceronte, así que los presento acá, por favor, chiquillos. Mario, Chuck, Pame Tijeras, Pamela Muñoz, así que bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, chicos, aparte que los queremos ver tocar a ustedes, queremos también conversar un poco cómo nace Rinoceronte y bajo qué premisa de estilo, color, música nace Rinoceronte, con qué sentido. Bueno, Rinoceronte partió hace más de 20 años, la verdad. 20 años ya. Sí. Y los temas en realidad quedaron como en el aire, quedaron flotando y mediante unas conversaciones y que nos volvimos a juntar con algunos integrantes, empezamos a sacar de nuevo los temas y empezaron a brillar de nuevo y se sumaron integrantes nuevos. Entonces decidimos grabar nuestro primer EP y lo quisimos hacer así más cortito como para que la gente que nos conociera fuera alguien, se repitieran las canciones pero que las conocieran de verdad. Claro. No que hubieran 10 temas y que de 2 de ellos los conocieran. ¿Partieron ustedes son como los, digamos, fundadores de la banda? Sí. ¿Se puede decir? Sí. O sea, Chuck sí es el que hace todo en realidad. Nosotros nos conocemos desde muy chiquititos. ¿Como Farcas? No, que toca todos los instrumentos. No, nos conocemos hace más de 20 años. Ya. Entonces, claro, él siempre hizo las melodías y yo hacía las melodías vocales. Ah, perfecto. Esto fue como en los años 90 más o menos. Los años 90. Claro, veníamos como de todo el énfasis del tema como del grunge. Claro, sí. Entonces ahí apareció, por ejemplo, una banda que se llama Blind Melon y eso como que fue una gran influencia para nosotros. Exacto. Porque la voz dulce del vocalista Chano Hun como que nos materializó y empezó la composición y la Pamela que tiene una voz súper linda. Pero yo al principio cantaba súper poco. O sea, todo esto empezó no como está ahora. Yo solo hacía segundas voces y rellenaba, como lo hacíamos antes. Como una banda bien fogatera que nos dijeron en algún momento, era como, ya, obviamente tiene que haber 2 voces para que no suene tan vacío. Claro. Entonces una voz más dulce femenina y una más... Ahora, eso también, desde los 90 que están juntos, Blind Melon los juntó de alguna manera. ¿Ustedes se relacionan, aparte de la música, ustedes no son pareja? ¿O son amigos? No, somos pareja. Sí. Ya, y desde ahí que ya son... O sea, desde que éramos chicos fuimos pareja y después la vida nos separó y volvimos a... y ahí está la historia que volvimos a la banda. Bueno, hablaste del EP. Ese fue el primero que grabaron, fue el del 2006.
2006. 2006. Ese es Claro. Rinoceronte, ¿no llueve? No llueve. No llueve. Ya. Ese como que fue más acústico, ¿cierto? Sí. Electroacústico. Claro. Venía con una base de guitarra electroacústica, entonces nosotros la sonoridad que buscábamos en ese momento, como dice Pamela, era más fogatero. Ya. Entonces era como más símil a Blind Melon, Claro. pero con canciones propias, y también en ese, el EP se llama No Llueve, por la canción emblemática de No Rain de No Blind Rain, Melon. claro. Entonces hicimos todo un trabajo de pedir la autorización al sello discográfico, el sello editorial en Chile en este caso. Claro. Nos autorizaron, nos entregaron una carta que podíamos llegar a la radio y todo eso. Buenísimo. Y aparte también llegamos a concretar, conversar con el bajista, que él era el que estaba a cargo Pero después que eso, falleció el vocalista de Blind Melon. Claro. Chano Hull. ¿Y eso cómo fue? ¿Lograron idea. contactarse con el bajista de Blind Melon? ¿O fue a través de una carta que él autoriza? ¿Cómo fue eso? Me tocó ir a un recital cuando vinieron a Chile, Ya. al Caupolicán, y logré conocerlo, entrar Ya. al camerino y todo eso. Entonces tuve un primer acercamiento en el cual logré tener su correo. Ah, buenísimo. Entonces, porque conversábamos un rato, sin que yo saber tanto inglés tampoco, pero algo entiendo. Entonces, La Academia de Lucho después con el tiempo, Jara. claro. Y con el tiempo, bueno, se nos ocurrió pedirle autorización. Ya. Ya teníamos del sello en todo caso. Ya. Pero también queríamos que él conociera nuestra versión, porque la versión en español, y ponte tú, Lo Pamela, que pasa hizo un es que- trabajo pero rotundo en Lo la que pasa es que traducción. queríamos concentrarnos en que esa canción realmente no perdiera la magia o sea, que siguiera siendo el mismo patrón que la letra en inglés. Es que pasa La mucho con las traducciones Exacto. de la tema anglo. Sí. Pasa mucho que pierde esa pierde como y ¿cierto? le cambian para que El rítmico. la melodía rítmica no se pierda, Claro. buscan otras palabras y en realidad cambia toda Sí. Claro. lo que conlleva sentido. la canción, el sentido. Entonces, pues, claro, costó un montón, pero la letra dice lo mismo que la letra en inglés. Entonces, en base a eso, nosotros mandamos como la petición que no perdía absolutamente nada lo que significaba el romanticismo de esa canción en español. Como no existía traducción alguna, Claro. dijeron que sí, que teníamos... Buena. Ahora, Permiso. ¿cuántos temas tiene ese primer EP? Ese tiene 5. 5. Hay otro cover también ahí que es de una banda nacional, el Sotumbay, ¿cierto? Sí. Que es Naturaleza. Naturaleza. Ya, ¿cómo fue ese vínculo con ese tema y por qué lo introdujeron como cover? Bueno, nosotros también, esa también es una banda de los 90 Sí. y... Aire, aire. Sí, y tremenda banda. Para nosotros Sí. también era una banda súper referente. De hecho, habían pocas bandas que existieran vocalistas mujeres. Sí. Entonces, personalmente para mí, la Carola le encuentro una personalidad... Que aparte es como ella, no sé si es actriz. Ella es actriz. Sí, entonces las performances que tiene en vivo, ella Son se tira al excelentes. suelo, ¿cierto? Sí, y yo creo que fue referente en mi vida también. Sí, yo también estudié actuación, yo creo que fue referente en muchas cosas. Ya. Entonces decidimos ponerla porque es una cueca rock y nos representa bien a la banda, porque nos gusta la chilenidad a todos los que estábamos en la banda. Y más encima nos gusta el Sotumbay Buenísimo. y es rock, entonces era la mezcla perfecta. Y bueno, también lo hablamos con ella y ella estuvo muy agradecida, o sea, desde ahí nosotros no hemos perdido el contacto con ella. Ah, qué buena, qué buena. Ahora, pero ya eso fue el 2006, el 2007. Ese fue un cambio, al parecer, del segundo EP, ¿no? Que es La Conexión. No, lo que pasa es que ya ahí nos saltamos un rato Sí. de estar como Entre tocando medio, sí. y viendo cosas. Sí, lo que pasa es que ellos empezaron a grabar en el 2006. Ya. Los niños, los que estaban en ese entonces en la agrupación, que no son los mismos que están ahora, estaban grabando y luego cuando llegué yo, el 2013, Ya. volvieron a remasterizar todo, a retomar las canciones que ya teníamos. Ya, perfecto. pero involucrándome a mí en algunas canciones. Ya. Pero durante el Y proceso de terminó siendo la grabación... frontman de la banda. O sea, la portada, claro, sí, pero bien usada la portada también. ¿eh? Ese No, el segundo no disco. sé si han visto la... Es bien bonito el arte también. Sí, está bueno, porque aparte es simbólico la portada, ¿no? El Sí, tema de que, súper simbólico. por lo que como hemos conversado antes, es
me parece que es como el simbolismo del cambio Del de cambio. sonido, ¿no? De la No, y propuesta. cambio en todo aspecto, eso es lo que te decía. Del 2013 hasta el 2015 existió un crecimiento en nosotros súper bueno, tocábamos mucho, hasta que incluso un día antes de que nosotros tuviéramos una tocata muy bonita en el Pirque, que nos gusta tocar harto por ahí, En el Cajón del Maipo. en el Cajón del Maipo íbamos a tocar. No recuerdo bien. Era un festival grandote, era como una especie de gusto. Sí. El Cajón del Maipo, y había un montón de bandas de todos los estilos, Sí, cumbia. fue estupendo, rock, fue tremendo. de verdad que Súper tremendo. bonito. Y encima llovió esa noche. Sí, pasó un mes, 2 meses y teníamos otra tocata y tuvimos que abandonarla porque yo me enfermé, no sabían lo que tenía. Sí, eso. Y ya habíamos empezado a grabar. Entonces fue una enfermedad bien difícil, yo quedé sin caminar. Pero disculpa la pregunta, pero ¿qué fue lo que...? Es una enfermedad súper rara que te afecta la médula espinal y puedes quedar sin caminar o sin poder hablar así de un día a otro. Entonces fue súper complicado y complejo poder seguir el proceso. Para mí personalmente fue difícil, pero también para la banda, porque Claro. ellos estaban grabando mientras yo estaba enferma. Entonces no paramos el proceso en ningún momento. De hecho, el disco La Conexión, mis voces están grabadas, yo aprendiendo a cantar de nuevo. El diafragma tuvo que volver a... Porque mis músculos de la Claro, diafragma también pero, se perdieron. Pero bueno, parece que ya está bien, está... Sí, es un proceso de rehabilitación desde 0 hasta siempre. Hasta siempre. Sí. Y bueno, ahí que el sonido se vuelve más eléctrico, ¿no? Más electro, más rock, más... Sin perder nuestra esencia, sí van ahora guitarras eléctricas. La melodía siempre está... La melodía de nosotros igual, esa melodía dulce, Ya. que es más transversal, porque les gusta desde niños, abuelos, les sigue gustando, aunque existan guitarras eléctricas y mucho más baterías, Claro. que fue lo que ahora está mucho más principal con el baterista que nosotros tenemos ahora seco. Entonces, obviamente tenía que estar mucho más presente y ser más protagonista. Bueno, ahora pasaron de 6 integrantes a 5. Eso se dio, es mucho más cómodo. ¿Cómo se reformularon hoy en día? Sí, igual el estar haciendo una carrera musical, paralelamente a las cosas que también hacemos diariamente, también uno tiene que ir reformulándose y buscando nuevas propuestas. Entonces pasamos de un sonido más electroacústico, se puede decir, más hippie, de cierta manera, por las melodías y todo Claro. eso. Nosotros pertenecemos a un rock pop, eso hay que aclararlo. No le tenemos miedo al pop. No, porque Ajá, sí. por ningún motivo. No es cualquier Todo lo pop. contrario, Sí. nos gusta mucho. Entonces pasamos a un sonido más eléctrico porque le da un poco más de fuerza, porque como dice Pamela, llegó Orlando en la batería, entonces él agarró una fuerza en la batería y una métrica súper rica, entonces agarró una fuerza bonita con las melodías que ya teníamos. Porque Y sin perder también la esencia, porque a él le gustaba, él quiso sumarse a nosotros porque le gustaba la banda. Entonces tampoco cambió tanto lo que era la métrica o todo lo que tenía que Claro. ver con la melodía, sino que sumó. Entonces Excelente. al sumar creció la banda. Ahora, este segundo EP, ¿cierto? ¿O LP? No, vendría siendo como disco, pero tiene 7 canciones. 7, y Claro, 7 canciones. Está entre una ¿Cuál, y cuál, otra. cuál es el single de este disco? ¿O el que va de choque con usted? Creemos, mira, la Pame piensa... Personalmente yo tengo, Sí, ya. tengo mi opinión. Mi opinión es en base a lo que opinan las mujeres y es Cada atardecer, Ya. que es una canción mucho más rinoceronte, mucho más hippie, tiene algunos atisbos de reggae y de melodías mucho más suaves. También va presente la batería, guitarra y todo, pero a opinión de los hombres tienen otra canción. Ah, sí. Claro, porque hay otras que son un poco más rockeras. Más rockeras. Entonces, igual sigue siendo como bien oreja, o sea, bien pop el rock que hacemos. Sí. Entonces, para mi caso, o sea, igual yo soy un enamorado de la música. Entonces creo que el disco tiene varias canciones que son bien importantes para nosotros. Con Viceronte creo que es una canción que tiene un buen hook, un bonito coro. O sea, por ejemplo, el coro que dice la canción Pamela, que es Cada atardecer, que lo vamos a tocar un rato más. Esa canción ya estaba compuesta de una manera que era rock y después la tradujimos al reggae. Entonces cambió todo el formato y nosotros bueno. nos reencantamos en la canción de nuevo. Y también tiene un hook súper bueno. Y tiene un coro, tiene 2 coros. Un coro lo hizo, ponte tú, Sonido Ácido, que es un amigo de nosotros, que fue parte de Maquisa, de Los Pulentos.
sonido así los funky frescos. Sí. Entonces él de cierta manera nos colaboró con ese coro. Qué bueno. Y la canción tiene 2 coros, entonces como que todo el rato se renueva. Buenísimo. A pesar de que es bien fácil en la composición, la estructura y todo, es bien bonita y llega, o sea, pega. Lo que quiere uno es pegar con un coro, si al final lo que uno más se acuerda es un coro o un hook. Bueno, ahora chicos, ya pasando con ya la grabación lista del disco, como bien dices tú, de 7 temas, que es la conexión, ¿cierto? La conexión. Bueno, ¿cuál es la situación que se encuentra hoy Rinoceronte y bajo cuáles son lo que están haciendo actualmente? ¿Están preparando un nuevo disco o están tocando, están dedicando a promover el último disco todavía? ¿Qué están haciendo hoy? Nosotros ahora lo que estamos haciendo es sacando más temas. Vamos a empezar a grabar otra vez y concentrándonos también en hacer crecer los videos, la parte audiovisual de Rinoceronte, de La Conexión. De La Conexión. Lo que pasa es que no hemos hecho videoclip de canciones de La Conexión porque también tuvimos un nuevo proceso, que fue un proceso súper lindo para nosotros. Fuimos papás. Ah, qué bueno, los felicito, qué bueno. Con Valentín ya un poquito más grande. ¿De la banda también? Sí. Pero claro, entonces ahí se limita un poco más el tiempo. Claro. Y ahora que retomamos de nuevo por completo. Grabar, ensayos, para empezar a montar show, pero pequeños también. Ya. Ahora, bueno, para ir terminando un poco la conversa, porque también lo queremos escuchar, también los que están viendo el video lo quieren escuchar. ¿Qué se nos viene? Ya sabemos que quieren ahora un proceso de videoclip, pero ¿cuál es ustedes su visión a mediano plazo? ¿Trabajar en un nuevo disco el próximo año o netamente centrarse en el desarrollo del en vivo? Hemos conversado harto, estamos replanteando la banda, ya la banda ya está armada. Ahora vamos a hacer 5 en vez de 6, sí. Se van las percusiones, pasamos a un sonido un poquito más eléctrico, no va a tener la percusión latina, se podría decir. Entonces pasamos a reformularnos, mientras grabamos los videoclips, como dice Pamela, ya tenemos canciones, tenemos unas canciones que están bien trabajadas y todo, pero que también queremos probar con nuevos productores, nuevos estudios, entonces agarrar también otra sonoridad. Claro. Que puede ser interesante. A participar también, participar también en nuestra meta a festivales distintos que no hemos participado, claro. Y centrarnos más en eso, en difundir nuestra Buenísimo. Banda. Claro, o sea, los videoclips yo creo que va a abrir un poco más las puertas. Y algunos shows también bien preparados, porque queremos armar un show completo, así como un full show, como se dice, como se trabaja ahora, hacerlo, viralizarlo y tocar en una fecha en vivo. Y con eso darle todo el año mientras grabamos y hacemos los videoclips. Ya, chicos. Lo otro, ¿cómo lo ubicamos ustedes? ¿Tienen redes sociales? ¿Dónde los pueden encontrar? Y pronto después ver sus videos, ¿cómo los pueden encontrar? A través de Rinoceronte, YouTube, ya. En Rinoceronte Banda, por Facebook Rinoceronte Banda y a través de Instagram Rinoceronte Banda. Súper. Ya, entonces vamos ahora al tema. ¿Cierto? Van a tocar con nosotros, pero como cada atardecer, todos nos da hambre también, ¿cierto? Claro. Así que cada atardecer pueden disfrutar una rica pizza en Resto Bar Bahía, ubicada en Sacié 2154, Barrio República. Así que vayan cada atardecer, cada mañana, mediodía, Bahía Resto Bar, las mejores pizzas de acá, de Santiago. Así que bueno, chicos, nos vamos a la banda, vamos a tocar y lo que estamos esperando. Así que muy agradecido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahora nos vamos con la banda nacional Rinoceronte, con No Rain, No Llueve. Me gusta mirar los charcos de lluvia. Lo que puedo hacer es servirte para todos. Y digo lo que pienso, pero no es sano, no es sensato. Solo quiero que alguien me diga, oh, 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 si
siempre estaré ahí cuando despiertes. Sabes, quiero mantener mis mejillas secas hoy. Entonces quédate conmigo y pasará. Y no entiendo por qué duermo todo el día y comienzo a quejarme que aquí no llueve. Lo que puedo hacer es leer un libro para estar despierto. Eso rasga mi vida, pero es un gran escape. Escape, escape, gran escape. Lo que puedo decir es que mi vida es muy sencilla. Y si te digo lo que pienso, crees que no soy sano. No es sensato, no es sensato. Solo quiero que alguien me diga, siempre estaré ahí cuando despiertes. Sabes, quiero mantener mis mejillas secas hoy. Entonces quédate conmigo y pasará, y pasará, y pasará. No, 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 y pasará, y pasará, y pasará, y pasará, y pasará. Bueno, ahora vamos a tocar Cada atardecer. It's a good time, all time. Welcome home, sing my song. I really want to see you coming. One time, two time. It's a good time, all time. Welcome home, sing my song. I really want to see you coming. Caminaba sin rumbo hasta que una flor creció en mi jardín. Había esperado sentada en la luna, esa estrella que alumbrará mis noches oscuras. Hoy subo a la azotea a contemplar el paisaje de cada atardecer bajo las escaleras, abrazarte en el mismo lugar. Seguimos siendo caminantes sin destino, gente buscando algo en qué creer. Deja que crezca tu espiritualidad, toma mi mano, paso a paso nuestro amor va a florecer. Abre tu mente más allá de religiones, unir las energías agradeciendo día a día. Ha pasado mucho tiempo desde el día en el que por primera vez te vi. Aún te extraño
aún te amo. Cada día junto a ti me hace sentir feliz. Hoy subo a la azotea a contemplar el paisaje de cada atardecer bajo las escaleras, abrazarte en el mismo lugar. Puedo ver lo que hay en tus ojos de cristal. Puedo ver lo que hay en tus ojos de cristal. One time, two time, it's a good time, all time. Welcome home, sing my song. I really want to see you coming. One time, two time, it's a good time, all time. Welcome home, sing my song. I really want to see you coming. One time, two time, it's a good time, all time. Welcome home, sing my song. I really want to see you coming.